Sí, hay una cumbre sobre seguridad ciudadana, porque de acuerdo a estadísticas y de acuerdo a encuestas, por ejemplo, la seguridad ciudadana oscila entre el segundo y el cuarto lugar en la preocupación del ciudadano. Por un lado, depende de dónde usted se encuentre. En Santa Cruz es un tema número 1. En otros distritos como en Pando y La Paz, también. ¿Qué pasa en el Alto? También hay preocupación por este tema. Sucede que la necesidad ha marcado la oportunidad de la realización de una cumbre. Esta cumbre tiene que ver con temas centrales, tiene que ver con asignación de recursos, con políticas nacionales, con más. Y por ello es que damos las buenas noches y la bienvenida al viceministro del Régimen Interior, el doctor Jorge Pérez, que nos acompaña en esta jornada. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches, dama. Un placer el estar aquí en Todo a Pulmón, a través de Cadena A, poder saludar a todo el país, abordando una temática tan importante, tan simple y tan compleja al mismo tiempo, que atañe al quehacer y la preocupación de todos los habitantes del Estado plurinacional y del resto de los países de la región y del planeta. Para darnos un pantallazo, viceministro, ¿qué estadísticas dispone su repartición de Estado con relación al tema seguridad ciudadana? Hoy el ministro daba una pauta, decía, tenemos un policía por 304 ciudadanos. ¿Qué tasas de criminalidad registramos? Si bien tenemos un ascenso en la estadística delincuencial con relación a años pasados, hay muchos factores que han confluido aquello. Por ejemplo, ¿no? Entre ellos tenemos una mayor cantidad de población, tenemos una integración con el resto del planeta, hay mayor afluencia de personas extranjeras que ingresan al país, se ha dado una circulación de armas desproporcionada dentro del territorio boliviano. El hecho de que nuestro país se haya convertido en un país tránsito del tráfico de cocaína desde países vecinos nuestros como el Perú hacia Brasil o hacia otros países, Chile, ¿no? Chile, y salida hacia Norteamérica, hacia Europa, ¿no? El excesivo consumo de alcohol, decía el señor ministro de Gobierno, el doctor Carlos Gustavo Romero Bonifaz, que el promedio de la región es 5.3 y nosotros tenemos un consumo de 8.5, 8.7, es decir, consumimos arriba del 50% del promedio que consume la región. Entonces, eso motiva en un primer momento que haya un replanteamiento y una reformulación de algunos elementos que hacen parte de la política criminal del Estado plurinacional de Bolivia. dábamos una pauta, decíamos que hay departamentos con situaciones, no utilicemos el término crítico, pero con situaciones más llamativas. Se hablaba de Santa Cruz, de Pando, de La Paz. ¿Qué mapeo delictual tiene el Ministerio de Gobierno? Fíjese de que, por ejemplo, nosotros tenemos que recoger algunos aportes de los criminólogos que trabajan mucho en las causas que generan los delitos que se cometen, y tienen un mapeo de las distintas zonas, clasificación de los tipos de delitos. Pero no todos son malas noticias, y tampoco es que nos tenemos que cruzar de brazos. Por decirle la interpretación que se tiene con relación a las ciudades criminales del planeta. Hay una estadística, un ranking mundial de las ciudades más peligrosas del planeta. Esta estadística inicialmente trabajó las 50 ciudades más peligrosas del planeta, ni una sola boliviana. Se amplió este parámetro a las 80 ciudades más peligrosas del planeta, ni una sola boliviana. Se amplió a las 100 ciudades más peligrosas del planeta, ni una sola boliviana. Pero ya con relación a la situación de la región, hablando de los países que hacen a Suramérica, a Latinoamérica, si queremos ampliar un poco más, encontramos países que tienen
por cada 100.000 habitantes, 97, el que más tiene, 97 casos de homicidio, de asesinato. Por 100.000, 97. Así es el parámetro, ¿no? Nosotros tenemos Panamá, tenemos México, que oscilan por esas cifras, ¿no? Y va bajando, ¿no? Va bajando. El promedio de la región es de 27 de estos hechos criminales por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en una estadística de 12 por cada 100.000 habitantes. 12 por cada 100.000. Estamos más abajo del 50% del promedio de la región. Cualquier estadista diría, es un buen promedio. Pero no estamos tranquilos, porque Chile, por ejemplo, oscila entre 3 y 4 por cada 100.000 habitantes, que es el mejor referente en cuanto a niveles estadísticos de toda la región. Entonces, esto nos motiva a seguir trabajando. Y ahora, para aterrizar en la pregunta que usted planteaba, tenemos una descripción delincuencial que se divide por tipo de delito. Por ejemplo, delitos de robo, ya. La Paz. De robos agravados, Con asesinatos. Santa Cruz. Asesinatos, Santa Cruz. Santa Cruz alcanza en el promedio delictivo aproximadamente entre el 20 y el 22%, ¿no? Casi el 39% del índice delictivo de todo el país. La Paz pisa el 20%, un poco más, y de ahí se va distribuyendo. Cochabamba 17, fuerte, va bajando. Fuerte. Por eso es que nos cuestionaban algunos y nos decían, si Santa Cruz tiene la mayor cantidad del índice delincuencial, ¿por qué no tiene la mayor cantidad de efectivos policiales? ¿No? Ahí entramos al cuestionario. A ver, tenemos un pantallazo de la situación delictual en el país. Fuerte, usted habla de un 39 más 20 en dos ciudades, estamos hablando del 59%. Y ahí le sumamos Cochabamba 17. En 5 ciudades nosotros alcanzamos un promedio de un 84-85%. Qué ¿no? fuerte. Y de ahí se distribuyen el resto de los departamentos. Si hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de muchos ámbitos. ¿Cuáles se priorizarían o la discusión de cuáles se priorizaría en el marco de esta cumbre? Aquí hay algunos conceptos que hay que trabajar y que hacen parte del debate. Yo debo ser muy honesto con relación a aquello. Por ejemplo, tenemos un concepto base que es el concepto de la seguridad pública. La seguridad pública tiene que ver con el caso de asesinato, del sicariato, con el caso de inseguridad, del atraco, del robo del vehículo, del hecho de que usted pueda transitar de forma tranquila y normal por una vía pública, el trabajo de tránsito. Tiene que ver la seguridad pública con el hecho de que usted puede sufrir un accidente o una situación donde se ponga en riesgo su salud y usted tiene un hospital donde correr y ser atendido, auxiliado, etcétera. Entonces, la seguridad pública cubre todas las situaciones de necesidad y riesgo que tiene el ciudadano y que el Estado tiene la obligación de garantizar y atender. Claro. Pero dentro de este concepto grande hay un concepto que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y ahí es donde se genera una confusión. Por ejemplo, un caso donde un esposo o una esposa le quita la vida a su pareja al interior de su habitación, que tiene que ver con la inseguridad o con la violencia intrafamiliar. Ese no es un caso de inseguridad ciudadana, porque no está bajo el control, está dentro de los casos de la seguridad pública, pero dentro de la clasificación de violencia, ¿no?, intrafamiliar o doméstica. El caso del sicariato. Sí, el caso del sicariato no es un caso que forma parte de la inseguridad ciudadana, porque son blancos específicos. A esa persona, por un tema relacionado con otro tipo de delito o por un tema de reacción personal, la tiene marcada el sicario o el que va a hacer el trabajo
y la va a matar ese día, a la semana, de ahí 10 días, de ahí 2 meses. El problema es que no lo mata a domicilio necesariamente, lo mata en la calle y lo ejecuta, y pueden haber daños colaterales. En los daños colaterales podemos incorporar, pero el hecho del sicariato como tal no forma parte del criterio. Yo le estoy hablando de una de las corrientes que distribuye los conceptos, no forma parte de lo que es la inseguridad ciudadana. Genera, multiplica sensación de inseguridad en toda la población, pero en definitiva usted dice, qué grave, mataron a una persona en la calle, la ejecutaron, es un ajuste de cuenta, pero usted sabe en su conciencia que a usted no le va a pasar eso porque usted no tiene una cuenta pendiente con el narcotráfico, no tiene una cuenta pendiente con alguna organización delincuencial, etc. Y se da lo que llama la psicología criminal, que hace parte de la criminología, lo que llama, ¿no?, el choque de sentimientos encontrados, el sentimiento de culpa y el sentimiento de falta de responsabilidad en el hecho que lo libera de responsabilidad. Pero mire, le pongo el ejemplo, y nos estamos desviando, le pongo el ejemplo de México, donde a partir de ajustes, entre comillas, de cuentas, se ha generado un problema de seguridad pública tan grande que incluso ha repercutido en áreas económicas de prestación de servicios como el turismo, como el comercio, como incluso se ha llegado a hablar de serios problemas de libre transitabilidad, de acceso a una serie de zonas dentro del territorio mexicano. Pero yo quisiera, doctor, aprovechando su presencia acá, que por favor nos vayamos a hitos grandes que deberían tratarse en el marco de esta cumbre. El tema de asignación de recursos. ¿Lo que se da es suficiente? Yo me quiero permitir un segundo solamente para marcar una diferencia conceptual que yo la comparto, que no es propia. La situación mexicana es una situación absolutamente diferente a la nuestra. Allá hay carteles asentados y los carteles son organizaciones que toman control territorial de determinadas zonas y que tienen control sobre determinadas áreas de la administración pública y de las instituciones encargadas del combate y la represión al delito. Entonces, es una situación naturalmente complicada y muy diferente. Nosotros en Bolivia no tenemos presencia de carteles, porque de lo contrario, si tuviéramos presencia de los carteles, tuviéramos un departamento o una ciudad bajo control de determinada organización donde no podríamos ingresar. Ellos pondrían los alcaldes, ellos pondrían los jefes policiales, etc. Entonces, la situación es totalmente diferente. Retomando el tema nuestro. Con relación a la asignación presupuestaria, siempre es bueno tener mayores recursos para combatir la criminalidad, tanto en el ámbito de la prevención como en el ámbito de la represión. Y ahí nuestro gobierno nacional, a través de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incorpora una genialidad. Y yo siempre digo, el doctor Romero es un genio porque a él lo escuché con este tema, ¿no? Porque trabajó en el tema de la ley nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana. Que es la 264. Y aporta esta idea genial de que el 10% de los recursos que se asignan por IDH a los gobiernos subnacionales, gobernaciones, municipios, se invierta 10% de ellos para seguridad ciudadana. En esta proyección, y es lo que ha dicho ahora el doctor Carlos Romero, fíjese, él dice de que tenemos en promedio, tenemos una baja ejecución presupuestaria. En promedio... En el tema de seguridad ciudadana. Así es. Tenemos una baja ejecución presupuestaria y hace un cálculo y dice, bueno, se ha presupuestado 200 y poquitos millones, ¿no?, para gobernaciones, y de ahí se ha ejecutado un 24 y poco %.
Se ha presupuestado 400, casi 450 millones para municipios, y de ahí se ha ejecutado un 27 y poco por ciento, sacando un promedio 24 y poco, casi 25%, y dice, bajito, estamos nosotros ya en el mes 7, esta estadística es hasta fines de junio y estamos bajo en la ejecución presupuestaria. Pero ahí hay factores que han incidido en aquello, ¿no? Solamente quiero precisar uno yo para poder avanzar. Hemos estado en una etapa, el primer trimestre del año, en un escenario electoral. Entonces, a veces puede que haya habido un pequeño retraso. Esto, bueno, hay un planteamiento de parte de los municipios precisamente que hablan de la modificación del artículo 38 de la ley 264 para poder utilizar recursos del IDH sin afectar el 10% previsto para seguridad. Y asimismo hay un requerimiento para hacer un ajuste al artículo 52 que tiene que ver con el uso exclusivo de una frecuencia para seguridad ciudadana. Eso sería un requerimiento al ATT. Pero doctor, quiero acudir a frases que ha dicho hoy el ministro de Gobierno. Ha hablado de una modernización de la policía y ha planteado 5 puntos, siendo que tenemos muy poquito tiempo. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Y me gustaría conocer también la periodicidad en la que se van a aplicar estos parámetros de modernización, Albert de Olivo. Cuando se habla de inseguridad ciudadana, este concepto complejo y a veces de sentimiento muy cotidiano, se está también hablando de justicia, crisis de justicia. Cuando se habla del concepto crisis de justicia, se incorporan las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia. Aquí tenemos jueces, fiscales y policías. La institución policial, y en lo que corresponde a la institución policial, hace parte de un trabajo de modernización de la institución policial. En esos términos lo plantea nuestro ministro de Gobierno, y en estos criterios de modernización considera algunos aspectos que tienen que ver de forma directa en distribución administrativa, en medidas administrativas de la policía, desconcentración policial, niveles de control territorial, ¿no? de la policía, ¿no? por cuadrantes, el sistema cuadrante que nosotros llamamos el sistema de policía comunitaria, que es un sistema combinado entre planteamientos del gobierno inglés y desarrollos que ha hecho el gobierno chileno. Serían, ¿no? 3 hasta este momento. A este momento 3. La implementación tecnológica, ¿no? Ya. Y aquí nosotros tenemos que hablar de cámaras de seguridad, drones, equipos de comunicación, tablet, modernización en los sistemas de comunicación de la policía, los sistemas de transporte de la policía, y también un fortalecimiento en lo que es el área normativa. Hay que hacer ajustes. Dentro de la policía se modificaría la 101, por ejemplo. ¿No? Hay que hacer ajustes, y aquí hay 2 niveles que tocan a la policía. Uno interno, que tiene que ver con modernización de reglamentos, de estatutos, ¿no? De direccionamientos de resoluciones internas, y otro externo que hace a la policía y que tiene que ver con el quehacer del diseño de Estado que tenemos y de la policía que queremos, con la ley orgánica de la policía boliviana, y en esto también incorporando a la ley o fuera de la ley lo que es el régimen disciplinario de la policía, donde a la ley y al régimen disciplinario, a la normativa interna, le cargamos un replanteamiento de valores morales y éticos que lo consideramos fundamental. Ahora, dentro de esto, ya me están sacando, les pido 2 minutos nada más. Viceministro, se habla de una desconcentración de la policía, se habla de una aplicación territorial. ¿Esto implicaría la posibilidad de la generación de una policía departamental, de una guardia municipal con atribuciones similares a la policía dentro de una definición estratégica del Estado? Nosotros no nos cerramos a nada. Pero en lo que concierne a lo que es la institución policial es una institución de cobertura nacional.
de cobertura nacional. Por eso es que cuando los postulantes ingresan a la academia o a la escuela o a un batallón de seguridad física, ellos se postulan sabiendo de que pueden tocarle en destino 2 años en distintos lugares. Claro, pero no me está respondiendo, viceministro. Entonces, no, ahí quiero llegar, ahí quiero llegar. Entonces, la institución policial no desecha esos criterios, pero inicialmente es una institución centralizada. Tiene un mando único nacional y trabaja a través de los comandos departamentales de forma operativa, y estos articulan con las direcciones departamentales que se conectan con las direcciones nacionales. Nosotros creemos que ese sistema de organización es correcto por el nivel de mando que debe haber. Un mando único. Dentro de la policía como tal, pero podría abrirse la discusión, por ejemplo, a una propuesta de formación de policías departamentales. Lo que pasa que... De pronto no con ese nombre, de pronto con guardia departamental, no sé. Lo que pasa, y yo todavía no estoy a la altura de entender y alinearme con ese criterio, porque la policía la conozco de forma nacional y toda la estructura cómo funciona, y han surgido algunos planteamientos de orden político con otro tipo de visión, ¿no? Tratando de organizar grupos policiales regionales para contrarrestar el manejo nacional de la institución policial, que son otros criterios. Por eso es de que en los términos administrativos de la policía centralizada, nosotros planteamos centralizada en el mando, pero descentralizada en la operativa. Y es ahí por eso que planteamos la descentralización de la policía en términos operativos, no de mandos. Porque cuando surge ese criterio del planteamiento de una policía departamental o municipal, lo que están haciendo es cuestionando el mando de la policía y el relacionamiento político del funcionamiento de la policía. Ahí me quedo muy clara esta última respuesta, viceministro. Muchas gracias. Importante conocer esta información, manejarla y dejarla para que nuestro televidente saque sus propias conclusiones.